Queridos hermanos, buenos días, un día más, llevando la palabra de nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, el Dios de Jod, el Dios de Moisés, nuestro Padre Celestial. Ya, hermanos, las redes sociales proclaman la llegada del Mesías y este será el anti-Mesías. Por favor, busquen en YouTube todos los videos que le brindan las informaciones de cómo va la construcción del templo, las diferentes reuniones entre rabinos que ya se están organizando en base a todas las escrituras y profecías que tienen que ser cumplidas. Y alistando todos los estatutos para el recibimiento. Amén, amigos, abran los ojos y por favor ayunen, oren, mediten de la palabra para que puedan irse santificados y por favor no profanen el día de reposo del Señor. Ya el Señor viene pronto. Vamos a continuar llevando la palabra. Una vez más estamos con la Biblia Renovaré con el video 250 Efesios 5:22. Pero antes vamos a leer sobre el video 249, carta de Pablo a los Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo comienza donde toda formación espiritual lo hace, poniéndose él mismo en forma deliberada, y a sus lectores efesios en el marco de Cristo. Eligió verse a sí mismo como Dios lo veía, inseparablemente unido con aquel que lo amó, y se dio a sí mismo por él. Los genes y la clase social no tienen ni la primera ni la última palabra en la formación espiritual. 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta exuberante bendición de Dios es como un eco fuerte de las oraciones en la sinagoga del pasado judío de Pablo de Beracot, una porción de la Ámida, la oración central de la liturgia de la sinagoga. Se dirigía a bendecir a Dios por todos los buenos dones. También supo ser costumbre en algunas comunidades judías ofrecer estas bendiciones 3 veces al día, reconociendo la noción de orar constantemente. Esta práctica claramente la continuaron los primeros cristianos. 1:4-5. Nos escogió en él, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Pablo pronuncia algunas de las mejores palabras de la Biblia: escogió y predestinó. Su contenido dice mucho sobre el cuidado meticuloso de Dios por nosotros. Algunos cristianos interpretan la elección y predestinación del Señor como equivalentes de destino o lo inevitable. Este es un error enorme. Las imágenes que están detrás de estas últimas palabras son clones sin sangre de las primeras mencionadas. Detrás de la visión viva de Pablo hay un Dios amoroso que forma una familia adoptiva. Nuestra respuesta, 1:16, oración. Pablo da gracias por los cristianos en Efesio, por su fe en Jesucristo y el amor que tiene unos por otros. Cuando sea el momento apropiado, de gracias por las personas de su círculo familiar o de su círculo de amigos y por la fe que tienen en Jesucristo, y pida a Dios que lo ayuden a amar más a cada uno de ellos. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hay dos cosas sorprendentes respecto a esta referencia. La primera es la manera fácil en que Pablo se refiere al Salmo 110 y lo aplica a la vida
de fe. Aquí da un modelo de la naturaleza a préstamo de la espiritualidad. La formación espiritual no requiere innovación, sino simplemente fidelidad. La segunda cosa sorprendente es la adversión política que implica bajo sus pies. Es también el lenguaje de los césares, que requerían que los súbditos reconocieran su señorío. Los primeros seguidores de Jesús ponían entre paréntesis a todos los poderes terrenales y desataban los celestiales. 2:16. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, pero Dios técnicamente lee la pequeña palabra pero es una conjunción adversativa. Dos elementos de manera adversativa e indudablemente lo hace aquí. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La misma vida de resurrección que recorría el cuerpo de Jesús en la mañana de las primicias, ahora por un tipo de sistema capilar espiritual y recorre también nuestra vida. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Como en un retrato hermosamente enmarcado, en una sola oración quedan desplegados en forma completa nuestros mejores sustantivos. Gracias, salvos, fe. Quite estas palabras del vocabulario cristiano y los días festivos carecerán. Quite estas palabras del vocabulario cristiano y los días festivos carecerán de sentido, y el mismo sacramento bendito será una simple fiesta infantil. Las grandes realidades de la vida cristiana no son cosas que le arrancamos de las manos a un Dios parsimonioso, sino que son cosas que Dios da alegremente con todo el gozo que siente un padre en la mañana de Navidad. 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son a la fe como la exhalación es a la inhalación. Completa el don de la salvación. Las buenas obras no son lo que hacemos para ganar la salvación, son las que hacemos para demostrar y disfrutarla. Los seguidores de Jesús han estado duramente mucho tiempo perplejos por la relación entre fe y obras. Aquel a quien seguimos no lo está. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. 2:14. Derribando la pared intermedia de separación en el monte del templo, dividiendo los patios interiores de Israel del pacto exterior de los gentiles, había una barrera de 3 metros que separaba al pueblo elegido de Dios de los gentiles. Ahora, en Cristo Jesús, todas estas barreras ya no están. La afirmación que deja esto para los seguidores de este Jesús está clara. En un mundo de muros entre el este y el oeste, grandes divisiones religiosas y muros entre el norte y el sur, grandes divisiones económicas. Debemos unirnos en la obra con Él y vivir de una manera tan radical la vida alternativa del Evangelio que haga que los muros sean derribados. 2:2. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El paisaje de Efeso está dominado por el templo de Artemisa, con su estatua de la diosa de muchos pechos. Esta figura principal del antiguo culto de la fertilidad permanecía desafiante e imponente como un símbolo incitante del deseo de la humanidad de aplacar y manipular a los dioses a la vez. Que nosotros seamos edificados en conjunto como morada de Dios
es un eco de la visión de Ezequiel 37:27 y nos recuerda una vez más que estamos en medio de una historia de salvación vasta y en extensión. 3:5. En otras generaciones no se dio a conocer. Los teólogos distinguen entre problemas, rompecabezas y misterios. Los problemas se pueden resolver y se logran encontrar nuevos datos. Los rompecabezas se pueden volver a armar si se logra emplear a nuevas técnicas. El misterio desafía a ambas resoluciones o manipulaciones y únicamente invita a aceptarlo. El misterio escondido desde los siglos es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Cristo viviente. Versículo 9-18. La formación espiritual requiere la capacidad para perderse uno mismo en toda la enormidad cósmica reunida en la particularidad de la encarnación. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta 3:7. Servicio. Normalmente pensamos que un siervo es el empleado de otra persona, pero Pablo afirma que es siervo del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Podemos ser siervos del Evangelio sin servir a otras personas. ¿Por qué o por qué no? Vea también el índice de disciplinas espirituales 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. La oración es en la práctica más congruente con el logro de los propósitos externos de Dios. Todos los mejores practicantes de la vida espiritual han afirmado para tomar prestada una imagen de uno de estos que Dios les ha conferido a sus hijos y la dignidad de la casualidad. Los antiguos rabinos debatieron bastante la posición adecuada para orar. El resultado de su debate fue la noción judía de kavanach, que significa sinceridad. Estar de pie, levantar las manos y doblar las rodillas son las respuestas físicas a la búsqueda de una concentración espiritual. 3:16-20. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales 4:1. La vocación con que fuisteis llamados. La formación espiritual depende mucho de nuestra capacidad para vivir una vida de vocación. La vocación presupone un Dios que habla con gracia, la doctrina de la revelación y un pueblo dispuesto a escuchar. La doctrina de la santificación en Apocalipsis. La carta enviada a la iglesia de Efeso termina de esta manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:7. Escuchar es una práctica básica de la formación espiritual. 4:8. Subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, el fin hacia el cual se orienta la dádiva colosal de dones del Cristo resucitado. Es el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Los cristianos muestran ellos mismos quiénes son cuando hacen la obra del ministerio. Versículo 12. La espiritualidad formada no necesita buscar por todas partes un propósito para la vida. Les ha sido dado como don. Nuestra respuesta 4:15-16. Compañerismo. ¿Por qué Pablo usa la metáfora de un cuerpo cuando trata de describir la relación de los cristianos unos con otros? Al examinar su rol en el cuerpo de Cristo, ¿qué ha hecho usted para ayudar a que funcione apropiadamente y para promover el amor? ¿Qué más podría hacer? 4:20-21. ¿No habéis aprendido así a Cristo? El lenguaje de aprendizaje está en claro contraste con el culto, que manipula a los dioses. Este pasaje sugiere que Jesucristo es la sustancia de ese aprendizaje.
que Él mismo es el Maestro y el contexto en el cual su enseñanza se realiza. Jesucristo es la fuente, la sustancia y la meta hacia la cual se mueve la formación espiritual. 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, la formación espiritual requiere una intencionalidad de la voluntad. No es para los débiles de corazón. Esto desecha nos trae reminiscencias de un lenguaje más gráfico en otras cartas. Haced morir, Colosenses 3:5, y de la estridente enseñanza de Jesús de quitarse un ojo que divaga o cortarse una mano que se descarrila. Mateo 5:29-30, pero tiene el mismo peso. Ser formados como Cristo requerirá que nosotros desechemos cosas que apreciamos, pero que Dios aborrece. Video 250. Someteos los unos a los otros. Efesios 5:22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 6. Hijos, obedeced en el Señor vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Salutaciones finales, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo haré saber. Tiquito, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele a vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses es una de las epístolas más personales de Pablo. El apóstol participó activamente en la fundación de la iglesia de Filipos, aunque sufrió el maltrato de las autoridades civiles. Ver Hechos 16, 11, 40. Los filipenses, a su vez, tenían comunión con Pablo desde el principio. Colaboradores añoraban a los filipenses. 1:8, 2:26. Así como Pablo tenía a los filipenses en su corazón. 1:7, 8. Él no necesitaba defender su apostolado. En esta carta sabe que es bienvenido y respetado. Por esta razón puede apelar al afecto de los filipenses hacia él, a fin de exhortarlos a que se tengan el mismo amor unos por los otros. 2:1-2. Puede abrir su propia vida, revelar su propia experiencia de Dios y su propia formación en Cristo. 1:12-26, 3:4-16, 4:10-20. Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión. Al final de su carrera misionera, la iglesia de Filipos, preocupada por él, había enviado sostén a través de un hermano de nombre Epafrodito. 4:18. Mientras estaba en el apóstol, Epafrodito sufrió una seria enfermedad que retrasó su regreso a Filipos. 2:25-27. Pero ya recuperado, Pablo deseaba enviar a Epafrodito a su casa con expresiones de gratitud y con las últimas noticias de su encarcelamiento. 2:28. Gozo, el fruto de la vida en Cristo. En respuesta a la preocupación y amabilidades de los filipenses, Pablo les envía una carta llena de gozo. El apóstol no solamente los recuerda gozosamente en oración, 1:4, sino que se regocija ante la proclamación del Evangelio. Por cualquier motivo que sea. 1:18. Pablo identifica el propósito de su ministerio como el provecho y gozo de la fe de ellos. 1:25. Está agradecido por y se regocija ante la preocupación que ellos muestran por él. 4:10. El apóstol los alienta a regocijarse unos por otros. 2:17-18.
28, 29, 4, 10. Y aún a regocijarse, aunque no exista ninguna oposición de todos lados. Pablo expresa gozo. Esta es la madurez espiritual. Cuando él tenía todas las razones para estar cansado y amargado, respondió a la vida con gozo. Este es el fruto de una vida vivida en estrecha relación con Dios, el fruto de una vida formada en Cristo. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Un enfoque sincero en Cristo. Lo que está detrás de este tema del gozo expresado en Filipenses es la completa identificación de Pablo con los intereses del Evangelio, la evaluación de las situaciones que hace el apóstol, que moldea el carácter de sus emociones, están hechas de todo corazón a la luz de la causa de Cristo. Su vida entera, corazón, mente, voluntad, está dedicada a reconocer 3, 8, 10 y comunicar 1, 18, 20 a Cristo. Esta es la formación espiritual. El estilo paulino es llegar a estar estar tan sinceramente concentrado en seguir a Cristo que uno no puede evitar pensar como Cristo, actuar como Cristo, sentir como Él. Por supuesto, este tipo de identificación con Cristo será diferente para las diferentes personas, pero un estudio de la vida de Pablo y el ánimo que daba a otro nos permite probar cómo sería una vida formada alrededor de Cristo, una vida habitada por Dios. Sería una vida gozosa, 1:4, sin egoísmo, 1:20, 26, humilde, 2:3, apasionada por el verdadero evangelio y en contra de la falsedad, 3:1-3, que se esfuerza para alcanzar la madurez total, 3:12-14, y se contenta en la pobreza o la riqueza, 4:11-13. Pablo deseaba que su vida entera fuera una vida dividida en Cristo. ¿Por qué Pablo, de entre todos sus seguidores, envía a Timoteo a Filipos 2:19? Lo eligió a Timoteo porque expresó: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, 2:21. También escribe que los filipenses debían honrar a personas como Epafrodito porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, 2:30. Para obreros así y para nosotros las riquezas de la gloria de Dios se encuentran en Cristo Jesús, 4:19. Esta dedicación para modelar nuestra vida e imitación de la de Cristo se ve más claramente en el pasaje 2:15, en el cual Pablo hace uso de uno de los primeros himnos cristianos, 2:6-11. Él comienza por exhortar a los filipenses hacia la unidad, que se establece a través de la práctica de la humildad, 2:2-4, donde encuentra el apóstol un modelo de humildad para que nosotros imitemos en la persona de Jesús, 2:5. Jesús no se aprovechó de su igualdad con Dios, más bien se identificó con la humanidad y vivió una vida de servicio obediente, aún hasta el punto de la muerte, 2:6-8. Como consecuencia de esta obediencia de autosacrificio, Cristo es exaltado hasta lo sumo, 2:9-11. Pablo entonces aplica este resumen del Evangelio a la obediencia de los filipenses, 2:12, exhortándolos al servicio y la humanidad, 2:14, e identificando la posición exaltada de ellos en este tipo de vida, como un llamado a brillar como luminares en el mundo, 2:9-15, una vida espiritualmente formada en una que está formada en Cristo, en una vida que encarna en las realidades concretas de la vida diaria, la obediencia del Hijo crucificado y exaltado, la madurez espiritual como un logro en comunidad. Las realidades de la vida diaria para los cristianos en Filipos incluye los límites y responsabilidades de la vida de la iglesia.
Aunque la comunidad de fe es establecida para llevar a los creyentes a la comunión con Dios y al compañerismo constante unos con otros, las tensiones en las iglesias de los filipenses han llevado a algunos a experimentar un alejamiento del Señor y a la disensión unos con otros. Pablo ora para que su amor abunde más y más. 1:9, haciendo énfasis en el desinterés que él mismo tiene de su reputación. 1:15-18. Los alienta a estar unidos en corazón y mente. 2:2. Sin murmuraciones y contiendas. 2:14. Él elogia el interés genuino por el bienestar de otros. 2:3-4-20. Al mismo tiempo utiliza algunas de las expresiones del lenguaje más duras que se puedan encontrar en sus escritos dirigidas a aquellos que podrían llegar a dividir la iglesia al imponer demandas innecesarias en los creyentes. 3:2-18-19. Les ruega a Evodia y Síntique, dos mujeres que han luchado junto con el apóstol en las obras del Evangelio, para que se reconcilien, y pide la ayuda de un tercero. 4:2-3. Cuando la comunidad funciona, es el sostén de Pablo y su gozo. Cuando no, es la fricción de su vida y de la nuestra también. La formación espiritual involucra no solamente a individuos, sino también a grupos. Las cartas de Pablo son cartas de formación escrita o comunidades. Él advierte que existe una nueva ciudadanía. 3:20. Una cosa es tener como propósito el crecimiento espiritual personal, otra es esforzarse como comunidad hacia la madurez espiritual. Al abrir y leer el libro de Filipenses, se nos permite examinar la propia relación del apóstol con Dios. Escuchamos la invitación de Pablo al tipo de formación espiritual que una vida centrada en Cristo puede traer consigo. Es descubrir hábitos de pensamientos, sentimientos y vida que nos forman en Él, tanto individualmente como en comunidad. Y finalmente, aprendemos algo respecto de las riquezas de una vida llena de Cristo en cualquier circunstancia. Eva B. Howard. Salutación 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el petróleo y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones.
se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os prometéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya o veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, humillación y exaltación de Cristo. 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo, por tanto, amaos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sepáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Momentos de análisis. 5.1. Sed pues imitadores de Dios. No existe una práctica espiritual mejor para llegar a formarnos según la vida de Cristo que la imitación. La totalidad del ministerio de Jesús son sus discípulos. Se transformó en esta práctica cuando simulamos ser lo que no somos por naturaleza. Jesucristo misteriosamente nos inyecta su tipo de vida en la nuestra, y aquí tenemos lo más impensable de todo y podemos imitar a Dios. 5.2. Sacrificio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 5.14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La referencia aquí no está clara. Podría ser una visión de Isaías, ver 61, o como algunos eruditos piensan, una antigua liturgia pascual o bautismal. En cualquier caso, revela la inclinación de Pablo a tomar prestado de la profunda, amplia y larga tradición de su tarea de formación espiritual. 5.21, 6.9. Someteos unos a otros. Los buscadores serios de la vida de Cristo tomarán estas instrucciones transculturales con toda seriedad. La comparación de Pablo de la relación de esposos con la que existe entre Cristo y la Iglesia y su permanente preocupación por las relaciones entre el Evangelio y la cultura lo requiere. La formación espiritual demanda que cada parte de nuestra vida esté bajo el escrutinio de Cristo. Nuestra respuesta, 5.22.33, castidad. En vez de decirle a las parejas que no deben cometer adulterio, Pablo da una orientación positiva que si se la cumple vencerá la tentación a ser infiel, porque es la instrucción positiva más efectiva que una orden negativa. Examine, hermano, la relación con su cónyuge. ¿En qué se nutrirá la relación por el hecho de mantenerse fieles? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 6.7. Servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 6.10. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 6.10. Fortaleceos, poder, fuerzas. Estas tres palabras que llenan de coraje a los creyentes cristianos. Dinamis, kratos o ichus también son usadas algo sumamente interesante en 1.19 para describir el enorme poder de Dios para levantar a Jesús de entre los muertos. El apóstol nos recuerda que la formación espiritual es obra del Señor de principio a fin. La vida espiritual comienza, se sostiene y termina por el poder de Dios. Ischus, Kratos. 6.13.17. Tomad toda la armadura de Dios. A pesar de que nuestras sensibilidades modernas pueden retroceder ante tanto lenguaje figurado, militar tan gráfico, este pasaje señala dos dinámicas muy importantes para la vida espiritual: el intento malévolo de nuestro adversario y la necesidad de un reacomodamiento radical del orden mundial establecido. En un universo existe un poder mayor que Roma, con sus proezas militares, la verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios insuperan a Roma en todo tiempo. 6.18. Orando en todo tiempo.
Para prosperar en la tierra de la formación espiritual, debemos profundizar en el suelo de la oración. Se subraya la amplia vida de oración por medio de la repetición de 4 maneras del término, todo, en el griego de este versículo, todo tiempo, toda oración, toda perseverancia y todos los santos. Esta manera de extenderse sobrepasa en mucho las inclinaciones del corazón de cualquier creyente individual y apunta hacia una vida de oración centrada en la palabra en manos de la comunidad. Nuestra respuesta, 6:18 oración. Hoy, hermanos, mientras ora, haga un esfuerzo especial para orar en el Espíritu. ¿Qué aprendió, hermanos, sobre el Espíritu y sobre usted? También lea el índice de disciplinas espirituales, 6:21. Todo os lo haré saber, Tíquico. Efesios asombrosamente carece de referencias personales. La inclusión de Tíquico en el final nos recuerda una larga lista de otros colaboradores del Evangelio con quienes Pablo estaba profundamente agradecido. Ver Romanos 16:1-15. Para saber más de Tíquico, leer Hechos 24, Colosenses 4:7, 2 Timoteo 4:12, Tito 3:12. Todo esto apunta a la naturaleza comunal de la formación espiritual. 4:24. La gracia sea con todos. Efesios y la vida cristiana misma finaliza donde comenzó, y con la gracia. Las bendiciones antiguas eran mucho más que una convención social, cumplían con aquello que declaraba. 1:3:4. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra. Pablo revela aquí su comprensión de la formación espiritual. En primer lugar, Dios comienza una nueva obra. Luego, hay progreso en esta obra que se mide por el amor, que fluye siempre más y más. Versículo 9. Finalmente, la obra del Señor llega a su terminación. La obra de Dios en nosotros como individuos y comunidad de creyentes en un proceso acumulativo. 1:12-26. ¿Qué pues si Pablo está en prisión mientras que Cristo se ha dado a conocer? Versículo 12-14. ¿Qué pues si otros predican con el propósito de herir a Pablo en tanto que el Evangelio sea proclamado? Versículo 15-18. ¿Qué pues si Pablo vive o muere mientras que Cristo sea exaltado? Versículo 20-24. Pablo es un modelo de creyente maduro. Sus gozos, esfuerzos y preocupaciones se han moldeado por medio de la intimidad que mantiene con el corazón de Dios. A medida que nosotros como el apóstol crecemos en una comunión cada vez más profunda con Cristo, descubriremos que nuestras necesidades de consuelo, aprobación, aún la vida misma, decrecerán a la luz de una más profunda necesidad de ver a Él exaltado. 1:27-28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Lo que Pablo presenta como modelo por medio de su vida ahora lo exhorta con palabras. Nuestra vida debe ser dividida y formada, teniendo el Evangelio en mente. No se trata de autorrealización o autosuperación, se trata del cumplimiento del Evangelio. Pablo, que aceptaba las ofensas de amigos y enemigos por igual, por el bien de este. 1:12-18. Ahora exhorta a sus lectores a luchar codo a codo por el Evangelio y no sentirse intimidados por sus oponentes. 1:29. Os es concedido que padezcáis. Pablo dice luego que su deseo era conocerle y la participación de Jesús. Padecimiento 3:10. Un honor que también les era concedido a los filipenses. Un rico conocimiento de Dios viene a tomar parte en la clase de sufrimiento que experimentó Cristo. El valor de este sufrimiento es confirmado no solamente por los apóstoles, 1 Pedro 4:12-16,
sino también por creyentes maduros a través de la historia de la Iglesia. 2:2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, Pablo suplicó a los lectores, apelando al propio cuidado amoroso que tienen con él. Versículo 1. Que vivan en unidad y humildad. Su gozo y el de Dios se completa cuando la Iglesia está unida en mente y corazón. Esta unidad se experimenta a través de la disciplina de la humildad, a renunciar a las búsquedas egoístas, considerar de manera activa a otros a la mejor luz posible y prestar atención a los intereses y preocupaciones de los demás. 1, 3, 4. A medida que nuestros corazones y mentes tienden a apartarse del yo y se dirigen hacia otro al practicar el servicio cuidadoso, humilde, comenzamos a identificarnos unos con los otros. Y antes de que nos demos cuenta, estamos compartiendo la misma mente con ellos. 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo aquí usa las palabras de un temprano himno cristiano para destacar la propia espiritualidad de Jesús como el principal ejemplo de la vida cristiana. La formación espiritual cristiana es crecer en conformidad a Cristo. Jesús lo tuvo todo. Antes de volverse humano, estaba en igualdad con Dios. No obstante, él no aprovechó su estatus, no tomó ventaja de su suprema autoridad con fines egoístas. En lugar de esto, se despojó a sí mismo, entregándose a otros en vida y en muerte. Versículos 7, 8. La espiritualidad de Jesús fue una espiritualidad de obediencia humilde, y el Señor reconoció esta vida de obediencia exaltando a su Hijo por encima de otros. Versículo 9, 11. Este Jesús es nuestro modelo de formación espiritual, porque el estatus no se obtiene buscando ser el número uno, sino más bien el sacrificarnos humildemente nosotros por otros. 2, 12, 13. Ocupaos en nuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce. Nuestra relación con Dios, nuestra salvación, es un emprendimiento cooperativo. El Señor obra la salvación en el interior y nosotros obramos la salvación hacia el exterior. Él inicia la transformación estimulando nuestros deseos de seguirlo, inspirando actos que expresan ese deseo, proveyendo de fuerza para preservar, y así sucesivamente nosotros a la vez respondemos decididamente a seguir actuando en base a la inspiración de Dios y eligiendo perseverar. Nuestra respuesta, 2:17, sacrificio. Parece extraño referirnos a nuestra fe como un sacrificio y ofrenda, pero en el espíritu de las disciplinas, Dallas Williams escribe, nosotros necesitamos mucho más dar que lo que Dios necesita recibir. ¿Cuánto, hermano, cuánto tiempo hace desde que ofreció espontáneamente su fe en Jesucristo a Dios? Intente hacer esta parte de su vida con Dios durante el próximo mes y vea lo que aprende. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 2:30. Vea el índice de disciplinas espirituales. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Ya nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, viene pronto. Un abrazo, muchas bendiciones. Bienaventurados aquellos que se suman a estos testimonios y escuchen las palabras de Dios. Amén.